Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a este tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. El día de hoy, este programa es diferido en virtud de los múltiples compromisos que con anterioridad hemos hecho. Hoy nos vemos en la necesidad de presentar un programa diferido. La temática de lo que vamos a abordar este día es la pareja y la formación del vínculo de la pareja. En programas pasados estuvimos hablando de la familia y en ese sentido, al hablar de la familia, tocábamos la importancia de las herencias familiares, las obligaciones que se tiene dentro de la familia. Y dentro de estas obligaciones está el darle continuidad a la familia a través de los hijos. Pero antes de la llegada de los hijos, regularmente hay la formación de lo que nosotros llamamos pareja. En ese sentido, podemos establecer que la pareja, esa unión tan común, tan cercana, en algunos casos tan complicada, para algunos más escasa, para otros pues como una repetición de eventos que se van dando. Es la parte que nos integra como seres humanos. Sin embargo, cuando escogemos pareja, regularmente quien está funcionando es la persona, haciendo la aclaración que toda persona es un ser humano cuya estructura social pesa más que las demás estructuras y que la persona vive en función del mundo social. Parte de este mundo social en el cual participa, de la misma forma es quien le provee o le acerca a las parejas. En las parejas de las que vamos a hablar, donde hay cierta formalidad, es importante definir y comentar que en muchas ocasiones el primer punto, que es el depósito de afectos, también trae consigo aspectos de dependencia. De tal manera que podemos definir a grosso modo a la pareja como un vínculo afectivo y sexual entre dos seres que deciden crecer juntos, proyectándose mutuamente sus carencias y necesidades. A veces hablamos peyorativamente o de manera ligera de que nos enamoramos de la sonrisa, nos enamoramos de los ojos, nos enamoramos de las formas de ser. En parte tienen razón. Sin embargo, en términos generales podemos decir que dos personas, dos seres se unen en el momento en que funcionan y actúan en la misma frecuencia o en frecuencias similares. Pero es lo que yo coloco en el otro o en la otra lo que hace que se genere este proceso, el cual llamamos enamoramiento. Cuando se inicia el proceso de enamoramiento, si este continúa, vamos a pasar a darle un sentido de apropiación, es decir, necesito hacer que la otra persona me pertenezca y sea una parte de mí. Por eso es que en cada pareja, regularmente, el vínculo continúa a través de la dependencia. También decimos que la pareja le da cumplimiento a las obligaciones transpersonales, porque es un requisito fundamental para formar a la familia. De tal manera que podemos decir que cuando se forma la pareja, el primer paso que se da dentro de esto es el enamoramiento. Si en una pareja no se da el enamoramiento, no es fácil, será complicado que esa pareja perdure y tal vez tengan algunos aspectos muy específicos que los haga mantenerse unidos como pareja, pero no tienden a trascender en el tiempo. Desde el punto de vista transgeneracional,
decimos que nos enamoramos porque nos identificamos como primera opción. Es decir, de acuerdo a las características que yo ya determiné con respecto a lo que debe de ser mi pareja, que en muchos de los casos está en función de lo que es la primera pareja que conozco, que casi todos es mamá o papá, o mamá y papá. En función de esto, si yo tengo características similares a mi mamá, entonces buscaré como pareja a alguien con identificación parecida a mi papá. De la misma manera, si yo me identifico con papá, buscaré a alguien con características similares o parecidas a mamá, de la cual me enamoraré, siempre recordando que hay una proyección de carencias y afectos. Es muy común que muchas parejas, sin darse cuenta, de manera inconsciente, se enamoren de estas características, de las características que sí están en su familia. De hecho, es como un requisito indispensable en el caso de las familias donde se da la adicción, que la formación de la pareja traiga consigo o ya adicciones marcadas, o hay una preadicción que inconscientemente se va manifestando, pero que además cuando se presenta, cuando se hace visible, entonces fortalece la relación de pareja a través del enamoramiento. Casi todo esto de lo que sucede en la identificación se da a nivel de inconsciente. Por ese motivo, solo cuando analizamos de manera detallada cada uno de los puntos, entonces podemos pensar y podemos decir que hubo una identificación con alguna de las figuras. A veces, en la parte transgeneracional, esta identificación abarca todavía más espacio-tiempo y la identificación no se da con los padres, sino se da con alguno de los antepasados, el caso de los abuelos, o el caso de un prototipo planteado en la familia como algo deseado, alguien con características con las cuales se puede buscar o se cumple el hecho de las herencias familiares con respecto a considerarlo como pareja. A veces se da la parte contraria, el enamoramiento por oposición, es decir, en determinado momento, en lugar de enamorarse de acuerdo a las características de identificación, el enamoramiento se da siendo todo lo contrario, es decir, la persona va a seguir las herencias familiares de a lo que se puede enamorar, sin determinar la lealtad familiar por similitud, sino una lealtad familiar por oposición, aquello que se considere como contrario a las identificaciones que existen en familia. En ocasiones escuchamos en el consultorio que cuando hacemos estos tipos de rastreo y preguntamos, oye, ¿y tu pareja a quién se parece más? ¿A tu mamá o a tu papá? Nos dicen, yo me parezco más a mi mamá, por ejemplo, y mi pareja en nada se parece a mi papá. Aquí lo que se dio es este caso, los enamoramientos a través de la oposición. Entonces, en este momento ya tenemos dos formas de enamorarnos: por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia.
Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y por oposición a esas características. Claro, recuerden, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por identificación, que corresponde a las características, y familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación, que corresponde a las características, y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde las herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación, que
que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerde, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver
y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las características, y por características, claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares, y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia.
Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro, recuerden, las herencias, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos que ver y revisar cuáles son las herencias familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las características y por características. Claro. Que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias, a las características y por características. Claro, recuerden, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias, a las características y por características. Claro, recuerden, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias, a las características y por características. Claro, recuerden, estas están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que
corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias, las características y por características. Claro, recuerde, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver
y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas desde herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que predominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos por oposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características. Claro, recuerden, las están dadas herencias familiares y tendríamos herencias. Tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia.
Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las familiares que dominan en esa relación de familia. Una vez que las podemos identificar, entonces enamorarnos, proposición a esa identificación que corresponde a las herencias de las características y por características, claro, recuerden, están dadas herencias familiares y tendríamos herencias, tenemos que ver y revisar cuáles son las en relación. Una vez que enamorarnos, proposición a esa identificación y por